maltrato contra menores, maltrato contra mujeres, violencia de género, que como sabemos y hemos dicho y hemos repetido una y otra vez, se incrementa en nuestro país ahora con la situación de la pandemia y con la emergencia sanitaria que nos ha llevado a un confinamiento que hace que muchas víctimas estén encerradas con sus verdugos de muchas formas, porque no nada más hablamos de maltrato físico, también podemos hablar de un maltrato pasivo, de un maltrato psicológico que muchas veces es tan dañino como el físico o peor. Pero en el caso de los niños, llevamos pues ya no sé, más de 1 año y medio hablando del poco presupuesto que le dedican las figuras del gobierno federal a pues el cuidado y la atención de los niños, la cantidad de líneas en el discurso de los funcionarios de primer nivel, la cantidad de líneas que son muy pocas dedicadas a los niños, más allá de los programas realmente superficiales. Hago contacto con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias, Juan Martín. Pues ya lo debes de haber escuchado, un caso más terrible de los muchos que tú y yo hemos compartido aquí en este espacio, y pues conocer a través de las investigaciones de ustedes, de los balances que hacen permanentemente, el estado en el que nos encontramos en este país en atención a los niños. Buenos días. Buenos días, querida Moni. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues lamentablemente este caso nos muestra al menos 3 cosas. Lo primero es que niños, niñas y adolescentes están indefensos frente a las personas adultas, incluso aquellas que tendrían que protegerles. De acuerdo a los datos disponibles, 6 de cada 10 niños en México reciben golpes físicos. Además, por supuesto, como has apuntado, la violencia psicológica. Pero seguimos todavía pensando en este país que los niños son propiedad de las familias. Hay por ahí circulando organizaciones antiderechos humanos que están insistiendo en esta idea de los niños como objetos de propiedad. Y eso tenemos que señalar, es violatorio de derechos humanos y rompe con el sentido básico de la humanidad de cualquier persona. Otro tema tiene que ver con la fragmentación de las acciones del Estado que impiden que podamos tener acciones no solamente articuladas, sino eficientes, de tal manera que casos como estos están sucediendo en todo el país, pero no están siendo ni documentados ni necesariamente llevados a un buen proceso en el punto. Esa es la razón por la cual, al menos en este espacio, hemos decidido darle tal visibilización a este tema, porque es muy importante que la gente sepa lo que se puede hacer. Si somos vecinos, si somos cercanos a un maltrato infantil, hay que denunciarlo, porque de otra manera nos volvemos cómplices, Juan Martín. Efectivamente. Y mira, y un tercer elemento cruza sin duda con la impunidad. Tenemos un país donde hacerle cualquier cosa a un niño, una niña, a un adolescente es premiado con el silencio cómplice del Estado. Así es. Y 3 datos que pueden ilustrarlo, hemos hablado varias ocasiones contigo y te agradezco profundamente el espacio. Cada día asesinan a 7 niños, niñas y adolescentes, cada día desaparecen a 7. Tenemos además esto que acabo de comentar, 6 de cada 10 niños en este país son víctimas de malos tratos físicos. Cada mes tenemos 1,200 niños y niñas que llegan a los hospitales con lesiones, o sea, es decir, ya para que un niño llegue a un hospital es porque claramente ocurrió algo. El pasado lunes se presentó se actualizó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y tenemos 12,755 niños, niñas y adolescentes en este país desaparecidos. Y aun cuando las propias autoridades del gobierno federal señalan que es un tema fundamentalmente de personas adultas, observan que en el segmento de niños y niñas hay un incremento y cada vez son menos localizados las niñas y mujeres jóvenes. Esto tendría que ser una alarma internacional y no. Esto pasa como cualquier otro tema y creo que es por eso tan importante, y te agradezco mucho que lo hagamos visible, porque tenemos que asumir que los niños, niñas y adolescentes, además de las obligaciones legales que están en nuestra Constitución, en tratados internacionales, tiene que ver con el sentido común. Si no acompañamos, si no cuidamos a niños, niñas y adolescentes que están ahora acá, su relación con nosotros como sociedad, con el Estado mexicano, va a ser de tensión y después no nos sorprendamos cuando veamos que están reaccionando de una manera poco afortunada, porque estamos tristemente generando condiciones de no protección, de no escucha y de invisibilidad.
Y no solamente eso, seguimos engrosando las listas o más bien seguimos engrosando las estadísticas en números rojos en torno a la impunidad que premia en este país en cuanto a este tipo de casos se refiere, porque pues me lo explicaba la fiscal en el Estado de México hace un momento, en realidad se le conmina a la presunta responsable de este tormento a estos niños, se le conmina a ir a declarar voluntariamente, y es gracias a que ella incurre en un acto de corrupción que ellos tienen la oportunidad entonces de mantenerla bajo el brazo de la ley, pero de otra manera en realidad no es como tal un delito grave que hubiera tenido que haber una, pues como prisión preventiva de entrada, al ser esta persona la única responsable de estos niños, al momento en que se les encuentra amarrados, semidesnudos y con signos de mucho trauma, de mucho tiempo por este tormento psicológico al que son sujetos, y físico también. Efectivamente, mira, va a ser muy importante que cuiden el caso en 3 factores. Uno es no cometer errores en el debido proceso, sí. Algún tipo de psicológica, falsedad de las declaraciones de autoridades, porque se va a caer jurídicamente. Segundo, es muy importante buscar a la familia extensa, qué pasa con los padres o madre biológica, los abuelos y demás, para que los niños no vayan a una institución, porque ya lo que han vivido es de terror, y mandarlos a una institución no va a ser lo apropiado. Y tercero, muy importante, rodearles y acercarles a los programas públicos para que esto no se repita, porque aquí hay contextos de pobreza, de culturas de violencia, de abandono institucional, y esto requiere una respuesta diferente. Y permíteme, Moni, decirte rápidamente, con mucha preocupación, que en el Estado de México la semana pasada, y ustedes lo estuvieron señalando, ocurrieron 3 masacres de niñas y adolescentes. 3. En una semana en la entidad federativa Estado de México, que acumula el 18% de todas las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, y pasó en total silencio. Qué bueno que pudieron detener a esta persona presuntamente responsable de malos tratos a estos niños, pero la pregunta en el Estado de México, ¿dónde están los asesinos de estas 3 masacres de niñas en Villa Nicolás Romero, en Naucalpan, y los hijos de al policía y a sus hijos que ocurrieron estos días? Estos son los casos que también se tienen que investigar, Moni, porque tristemente, y no solamente me refiero al Estado de México, en el país completo, las autoridades han encontrado como recurso dar muchos reportes, muchos boletines de prensa de detenidos, un señor que no ha pagado la pensión alimentaria, un señor que tuvo violencia familiar, pero no estamos tocando los delitos de alto impacto, que son los que generan más daño a la dinámica social y más daño a la vida de niños y niñas. ¿Dónde están los responsables de 7 homicidios diarios, de 7 desapariciones todos los días? Y es ahí donde tenemos que tener respuestas contundentes y no entretenernos con situaciones que, si bien son importantes, no merecerían el esfuerzo mediático e institucional que parece estar mostrando. Pues el escenario que nos has dado, más completo, imposible, más desolador también, imposible, pero lo seguimos platicando porque además es un caso que vamos a seguir de manera muy contundente, pues sobre todo porque pone el ejemplo de, como tú bien lo señalabas, de lo que está sucediendo en este momento en muchos lugares de nuestro país, en prácticamente todas las entidades, y casos que ni siquiera están siendo denunciados. Como siempre, muchísimas gracias, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia. Gracias, querida Moni. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias, muy buen día. Vamos a relajar tantito la información. Nos vamos a los